justo me tocó el tarro. Ah, pero bueno, y lo importante es que llegaste. Bienvenida, Sofía, un gusto de tenerte acá en la Universidad de Valparaíso Hola, una vez más y poder conversar después de tanto tiempo sin verte. sí, ¿cómo han estado? Qué Muy gusto bien, y verlos. retomando actividades presenciales ya completo, como audiólogo, como buen audiólogo. Muy bien, porque la audición no puede esperar, Correcto, así. así Bueno, que aunque sea una discapacidad invisible, ha sido totalmente olvidada y el uso de la mascarilla en nuestros usuarios ha sido bien perjudicial, el sí, telecolegio y todas esas cosas, así que así es. necesitamos volver al trote. Así es, hay hartas cositas que conversar hoy día, así que paso a presentar a Sofía Bravo Torres. Ella es fonoaudióloga, titulada en la Universidad Andrés Bello, magíster en audiología de la Universidad Andrés Bello, experta en audiología de la Universidad de Salamanca en España, jefa de la unidad de fonoaudiología del Hospital Luis Calvo Maquena y asesora del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación en temas ligados a audiología infanto-juvenil. Ese va a ser el tema, ¿cierto?, que conversaremos durante esta tarde. Así que bienvenida, Sofía. Tenemos acá a tres de nuestros internos acá del Centro de Atención Fonoaudiológica, Joaquín, Paulina y Catalina, y ellos te van a estar haciendo las preguntas con respecto a esta conversación, ¿ya? Oye, ya, Así que súper. partimos. Yo estoy atenta. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con las... Justo se quedó pegado el colega, ¿o fui yo? Se preguntas, conecta ¿ya? el colega. Ahí está. Bueno, Ahí está. mujer y madre. ¿Se escuchó, no? Ya. Hola, Joaquín, ¿me escucha? sí, ahora sí, ahora sí. ¿Nos puedes repetir la pregunta? Sí. Cuéntenos, ¿quién es Sofía Bravo como fonoaudióloga, mujer y como madre? Ay, ¿quién es Sofía ahora? Bueno, ¿soy yo? No, pero bueno, soy profesional, tengo como 14 años de experiencia clínica. Mi primer trabajo fue el hospital en donde yo trabajo, me he desempeñado en varias partes. Vendía audífonos, estuve en empresas de implantes cocleares, trabajé en consultas en centros médicos particulares, en Clínica Las Lilas también trabajé, en otorrino. Y bueno, me gusta mucho la audiología, me he dedicado específicamente a la audiología pediátrica, es mi gran fuerte. Soy casada, nací en Puente Alto, mis papás son de Talca, tengo una hermana que le gusta bailar, es gestora cultural. Me encanta el teatro, el cine, las artes habitualmente. Me gusta también salir a bailar, ahora no se puede mucho, pero me gusta también salir con mis amigas, tomar pisco sour. Y tengo un hijo de 3 años, se llama Maximiliano, y salí de la Universidad Andrés Bello y eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos muchas preguntas hoy día para usted. Ya. La siguiente pregunta, dígame dónde y cómo nace su motivación para desarrollarse e investigar en el área de audiología. A ver, mi mamá es técnico paramédico del Hospital de Talca, que hace muchos años atrás, antes los técnicos paramédicos se especializaban y tomaban una especie como de mención en audiometría, se llamaba audiometristas. Ella trabajaba mucho con el hospital, con el doctor Peña, que es el hospital de Talca, y ella, bueno, cuando se casó, se vino a Santiago, se vino a una casa de audífonos a vender y en ese entonces fue a Argentina y sacó otra como mención, ya ni sé lo que es, pero es audioprotesista, ¿ya? Esto estamos hablando hace 30 años atrás, mucho tiempo atrás. Y ella trabajó en la óptica Hammesley.
Y siempre me gustaba porque mi mamá siempre llegaba con muchos regalos a la casa. Sus pacientes, ella vendía audífonos y siempre llegaba con mucho chocolate, con muchos regalos. De hecho, yo me acuerdo siempre cuando niña de haberla esperado afuera y mi mamá siempre llegaba con muchas cosas. Y bueno, desde toda mi vida la escuché a ella hablando de personas con pérdida auditiva. Ella se dedicaba como adultos mayores y ahora ya está jubilada. Y me metí a estudiar eso y siempre tuve una cierta mayor habilidad para audiología porque era algo muy cotidiano para mí, era como siempre estar escuchando lo mismo. ¿Sí? Aunque después me quise cambiar a neurología adulto, porque me encantaba este tema de la fascia, de la disartria, esta cosa así como de la deglución y todo, pero sin querer ya después se me abrieron las puertas laborales vendiendo audífonos también. En esos años estaba recién el GES de 65 años y ahí estuve practicando y me gustó. Y de ahí, lo que sí, me pagaban bien poquito, pero aprendí mucho, así que estoy contenta por eso. Qué bueno. Oiga, y sabemos que usted se dedica hacia el área, perdón, de infanto juvenil. ¿Por qué eligió este grupo etario para dedicarse en su trabajo? La verdad que solo fue por accidente. Fue por accidente y porque se me abrió una oportunidad que yo creo que en la vida hay que aprovechar las oportunidades y uno tiene que tirarse sí o sí a la piscina, que era de trabajar en un grupo de otorrino en donde había una tecnóloga médica que no hacía audiometría en menores de 6 años. Y yo quería hacer audiología. Entonces, lo primero que dije, ya, y en el fondo derivaban Electrasistema, convenio que no existe en un sistema de salud pública, era muy raro que tenían que hacerles O potencial y todo, y yo empecé haciendo audiometría. Entonces me lo citaba a terapia y hacíamos condicionamiento. Y ahí empecé a agarrar la mano y empecé a darme cuenta que no era tan difícil como todo el mundo creía. Y que teníamos ciertos como dominios desde un punto de vista de que siempre hemos trabajado con niños los fonoaudiólogos, tenemos coaching para padres, sabemos dar tareas, tenemos un enfoque lúdico, y de a poco me fui primero, solo hacía a menores de 6 años, ¿ya? Y el resto lo hacía todo tecnología médica. Y después se empezaron a dar cuenta que necesitábamos más horas y empezamos a trabajar el tema y me empezaron a derivar más, pues, y empezaron a confiar más en mí los otorrinos, pero fue por eso, fue por una oportunidad de aceptar un desafío que, que era atender o intentar evaluar audiológicamente a niños pequeños, ¿ya? Eso. Y ¿nos podría comentar cómo su experiencia en el momento de la implementación de ayudas auditivas para este rango etario, como por ejemplo motivos de consulta, manejo clínico, etcétera? Nosotros ha ido evolucionando, no sé si Juanito estará de acuerdo, la Dafne, ¿cómo está ahí Dafne? Conmigo de que hace 15 años atrás la audiología pediátrica era bien en pañales y ahora tenemos harto acceso para todos los usuarios a través de las distintas guías clínicas y programas como son el JUNAEP o GEST. Primero empezó el prematuro extremo, después empezó el menor de 2 años. Ha sido como un desarrollo bien disarmónico, pero lo bueno que hemos ido aprovechando ciertas oportunidades. Nos metimos a la ley Ricardo Soto para ir aumentando la cobertura y llegando a todo el rango etario. Entonces, sí, obviamente es un desafío implementar a los niños menores de 1 año, que ha sido muy desafiante, en donde tenemos que fortalecer y robustecer nuestras habilidades en la evaluación. Y, por ejemplo, también en los niños con retos múltiples o las hipoacusias unilaterales. Ha sido bien desafiante
Pero lo bueno que yo siempre he considerado que toda la gente que se dedica a audiología, fonoaudiólogos en Chile, son bien colaboradores y habitualmente siempre compartimos nuestra experiencia y vamos pidiendo ayuda y somos también muy mateos, entonces vamos leyendo y yo tengo la posibilidad de trabajar con 4 colegas más. Entonces, de a poco, en el trabajo en el equipo, en el reconocer de que tengo que seguir aprendiendo, vamos mejorando nuestra práctica clínica, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles serían como las causas más frecuentes de las pérdidas auditivas en este rango etario, en el rango de la población infanto-juvenil? En la parte infanto-juvenil tenemos las hipoacusias congénitas, que son las hipoacusias habitualmente, yo creo que lo más frecuente son las hipoacusias genéticas, ya que son no recesivas, que no tienen ningún antecedente clínico dentro de la familia de pérdida auditiva. Más del 50% de los niños con pérdida auditiva no tienen ningún factor de riesgo. Si tú le preguntas, no tiene ningún, no fue prematuro, no hizo un bajo peso al nacer, o no tuvo hiperbilirrubinemia alta, o ECMO, ventilación mecánica. Y además se suma que dentro de su familia no existe ninguna característica o ningún antecedente de pérdida auditiva. Entonces, se hace importante, a veces uno dice etiología desconocida porque no tiene la posibilidad de poder seguir evaluando desde un punto de vista, por ejemplo, genético, de hacer panel genético, porque hay muchos genes que están asociados a la pérdida auditiva, muchos. Los más comunes son el gen de conexina 26 y la otoferlina, pero hay muchísimos más. Entonces, sí creo que una de las grandes causas debiese ser de origen genético, aunque no tengamos todavía las herramientas para evaluarlo y definirlo, ¿cierto? Y dentro de las hipoacusias adquiridas tenemos la presencia del citomegalovirus, que es una infección que se manifiesta aproximadamente entre los 6 y 7 años, que va generando una pérdida auditiva tardía. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos que estar con ojo clínico y todo lo que tiene que ver con síndromes malformativos craniofaciales también, que tienen muchos pérdidas auditivas dentro de su fenotipo, que sería, por ejemplo, síndrome de Char, Goldenhar y todo el tema de malformaciones craniofaciales. Entonces, si bien esas son las causas habitualmente genéticas, y para las hipoacusias adquiridas, la prevalencia son estos virus que se adquieren en el embarazo, cuando están las mamás embarazadas. O sea, existen varias causas que podrían causar. Muchas causas, y es Vaya. importante ahondar en nuestra anamnesis para Perdón, ir buscando. ¿puedes repetir? Es importante ser bien busquilla y buscar todos los factores de riesgo. También nos permite establecer un pronóstico terapéutico, porque tenemos distintas causas, como por ejemplo las desincronías neurales, que sabemos que van a tener un menor rendimiento. Entonces, saber la causa no es solo por saber la causa, ¿cierto? Es también porque nos permite establecer una línea de trabajo y saber e ir evaluando cuáles son los posibles factores que pueden afectar este proceso terapéutico de la pérdida auditiva. Vaya. Y bueno, en base a esta misma pregunta que le hice anteriormente, y pensando en los y las cuidadoras o cuidadores o padres de estos niños, ¿cómo se puede dar cuenta de que su hijo o hija posiblemente tenga una pérdida auditiva? Es decir, ¿cuáles son las señales a las que deberían estar alerta? Bueno, como ustedes saben, la audición es la puerta de entrada del lenguaje. Entonces, los primeros signos son el tema de la conexión al medio, reacción a ciertos sonidos, y hay ciertos hitos que desde la misma Universidad de Valparaíso, incluso la profesora Dafne tiene una pauta de desarrollo que ella en el fondo también me compartió y la ocupamos acá en el hospital, en donde nos sirve hacer un checklist de ciertas conductas auditivas como reacción fuerte al sonido, el desarrollo del lenguaje oral, ciertas
conexiones emocionales, se calma el bebé cuando le canta a la mamá, baila, porque acuérdense que la audición también tiene que ver con la emoción y está muy conectado desde un punto de vista del apego y de la seguridad. Entonces sí tenemos ciertos checklists que podemos ir aplicando de manera rápida, no siendo fonoaudiólogos, o sea, dedicados a la audiología. Yo creo que es súper importante entender que la audiología va de la mano con la fonoaudiología, no es una disociación. O sea, no es que el audiólogo sea como algo aparte, no, tú te dedicas, nosotros somos fonoaudiólogos con especialización en audiología y tenemos que velar por el desarrollo auditivo y por supuesto la comunicación de nuestros niños. Claro, efectivamente. Igual existen ciertos países donde nuestra carrera se encuentra dividida. Por un ámbito está logopedia y por otro lado está audiología. Así es, pero en Chile no, así que hay que aprender de todo. Claro. Sí. Bueno, ahora mis compañeros seguirán con las preguntas. Muchas gracias, Joaquín, por tus preguntas. Bueno, ahora tomándonos también de la pregunta anterior que realizaba Joaquín y considerando que la población infantil es son los más susceptibles a lo que son las otitis y o bien los dolores de oído a repetición, con respecto a esto es importante que los y las cuidadoras de estos menores lleven un control o realicen un seguimiento médico continuo. ¿Qué opina En usted? relación a las otitis, Uh-huh. la otitis es una patología de oído medio que es bastante frecuente, que tiene un rango de síntomas y signos. Hay algunas que duelen, que están asociadas a fiebre y que habitualmente el seguimiento es sintomático, ¿cierto? O sea, porque tenemos un bebé que está irritable y que por lo tanto vamos a tener una mamá que va a estar desesperada porque no va a poder calmar. Y cuando ya son más grandes tenemos las otitis medias con efusión, que son estas otitis silenciosas, en donde el principal síntoma va a ser que escucha más fuerte la tele o que no está siguiendo ciertas instrucciones cuando estamos de una pieza a otra, o en el colegio les dicen, no, es que parece que siempre está en la luna. Entonces, ahí también hay que evaluar. Yo creo que las otitis hay que hacer un seguimiento, entendiendo también que si estas son permanentes en el tiempo, hablamos más de 6 meses, o reiteradas en el tiempo, también está visto que puede afectar a las habilidades auditivas, ya como el reconocimiento con ruido de fondo y ciertas habilidades auditivas superiores que muchas veces pasan piola, o sea, pasan desapercibidas hasta que los niños llegan a edad escolar ya y se generan ciertas dificultades en procesamiento auditivo central. Pero sí es importante, sobre todo si tiene factores de riesgo para otitis, como fisura velopalatina y otros factores de riesgo, hacer un control anual de la audición para poder hacer seguimiento a estas otitis. Y bueno, y la medida de protección y de promoción de salud más importante contra la otitis son el plan de vacunación. Entonces también tenemos que fijarnos si es que tiene las vacunas al día, porque también te permite generar un factor de prevención y promoción de la salud auditiva. Ya, ahora con respecto, por ejemplo, cuando ya los cuidadores o los padres ya observan que sus hijos o hijas tienen una pérdida auditiva, ¿cuál sería el conducto regular que tienen que realizar estas familias para poder ayudarlos? Habitualmente, si es el camino varía si es que un usuario de salud privada, ISAPRE, o un usuario de salud pública. ¿Ya? Entendiendo que el 70% de los chilenos está en salud pública, les voy a contar primero el de salud pública. Habitualmente, frente a la queja, se va hacia consultorio y consultorio eleva la interconsulta al servicio de otorrino, ¿ya? Pero en el tiempo ha ido variando esta condición porque si bien es cierto, se sigue este camino habitual que es consultorio, salud primaria, secundaria, después a terciaria, hospital de alta complejidad, también han habido ciertas iniciativas que han ayudado a cerrar esta brecha, ¿ya? Porque
si ustedes saben, otorrino es una de las especialidades con más lista de espera, sobre todo a nivel pediátrico. Entonces, a veces nos pasa es que nosotros llamamos así como, hola, usted tiene hora para control de la audición. Ah, me dicen, así como, eso fue hace como 3 años atrás, y a nosotros nos llega recién después de 3 años. Entonces, es importante como fonoaudiólogo poder promover distintos espacios. Por ejemplo, ahora estamos con las Guaporrino, que son entidades municipales que tienen dentro de su posibilidad de ir evaluando auditivamente. Entonces, si yo tengo que averiguar en mi comuna si es que hay esta Guaporrino, por ejemplo, para hacer una derivación más directa. También otra posibilidad es, y que yo siempre lo intento recomendar, es que las universidades tienen una amplia gama de ofrecimientos de alta calidad en el tema de audiología. Entonces, por ejemplo, si usted está en una escuela de lenguaje, cambiamos el flujo, ¿cierto? No es que nos bypassemos al otorrino, sino que hacemos la interconsulta de evaluación auditiva a un centro que tiene a veces incluso atenciones gratuitas o de muy bajo costo, lo enviamos y si es que hay una dificultad auditiva, se envía a otorrino. Entonces se cambia porque en estricto rigor tendría que ser otorrino y después evaluación auditiva. Pero como el otorrino es un bien escaso, uno podría dar vuelta al flujograma. Así que invitarlos en el fondo a buscar dentro de las comunas que ustedes trabajen las distintas redes. Claro, y tomándonos de eso también considerando, como usted menciona, que esta dificultad de ingresar, de que encuentren hora con otorrino, ¿usted qué recomendación podría darle a los padres o bien a los cuidadores mientras esperan esta ayuda? Recomendación de tipo administrativa es que en la interconsulta te coloquen de alta prioridad, ¿ya? O sea, porque hay 3 tipos de prioridad a nivel de salud primaria. La baja, que es como 3 años de espera. La media, que es 1 año de espera. Y hay que hacer una de alta prioridad. Ya, esa es la primera recomendación. Papá, vaya al consultorio. Si te mandan la interconsulta, por favor, pide que sea de alta prioridad. Y eso habitualmente es un tema administrativo que lo saben muy bien la secretaria, los administrativos de los consultorios. Esa es la primera parte. Lo otro, que no sé si está bien correcto lo que voy a decir, pero habitualmente las mamás que consiguen cosas son las mamás que reclaman. Entonces son mamás. Entonces, uno como colega tiene que empoderar a la mamá. Ya mamá, te vas a parar al consultorio y te quedas ahí hasta que te den, y después agarra la interconsulta y llévala al hospital. Y te quedas ahí hasta que te den la hora. Si no te funciona, hay muchas vías de reclamo, como por ejemplo la OIRS de cada hospital, que estamos obligados a responder, e incluso si uno manda un correo electrónico a Presidencia de la República, también estamos obligados a responder. Así que eso, en el fondo, reclame, 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 exija, exija, exija. ¿Por qué? Porque si su niño se pasa de los 4 años y tiene pérdida auditiva, va a tener que salir del GES. Ya no va a tener ninguna garantía. Entonces tenemos que evaluar a los niños antes de los 4 años, porque si lo logramos, se puede activar el GES, que tiene un montón de garantías. Claro, y tomándonos de eso también, aprovechando, ¿cuáles son los mayores desafíos que se ha enfrentado usted misma como clínica y también los que ha visto que se han enfrentado los cuidadores o padres? Yo creo que, bueno, nosotros, al trabajar en salud pública uno se enfrenta no solo a dificultades auditivas, sino que también en dificultades psicosociales, ya en donde tenemos que reconocer y entender que el fonoaudiólogo castigador o no sé, el profesional de salud castigador probablemente no va a ser la mejor estrategia para lograr adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la posibilidad de pagar un fonoaudiólogo, si no me gustó cómo me trató voy, agarro redes sociales y me cambio de tratante, ¿cierto? Cuando uno trabaja en salud pública, no tiene esas posibilidades
tan a la mano y por lo tanto tenemos que cambiar el enfoque. A mí me costó mucho cambiar intentar, yo creo que todavía estoy en el paso de cambiarlo, todavía no lo cambio, pero este enfoque más biomédico, que ustedes están criados en un currículum mucho más biopsicosocial, ¿cierto? En donde tú entiendes que colocar un audífono o un implante coclear a un niño no radica en los decibeles que escucha o no usando el audífono, sino que el éxito radica en la calidad de vida de su usuario. Ese niño tiene amigos, ese niño le va bien en el colegio, se siente reconocido. Entonces, eso yo creo que es lo que todavía a mí me cuesta un poco entenderlo. Y lo otro es que cuando uno tiene mucho riesgo social, uno tiene que entender que la posibilidad de procesar la información va a variar acorde a las necesidades, porque si yo le pido a una mamá, ¿sabe qué? Ocupe los audífonos, póngaselo y todo, pero la mamá, cada vez que se llueve, se está mojando la casa, tiene su frazada húmeda, no puede acceder a la luz, ¿cómo en el fondo? ¿Cuál es mi rol como fonoaudiólogo? No es castigador, ¿cierto? Sino que no es como, ay, si usted no se los coloca, sino que yo tengo que saber acoger. Y creo en, que no sé si creo que sería importante tener más formación para hacer coach a padres, entendiendo también que este enfoque tiene que ser centrado en la familia. Cómo convencer, por ejemplo, a un papá millennial o cómo convencer a una mamá que es como más de la vieja escuela, ¿cierto? Entonces, esas estrategias también creo que son importantes poderlas, no solo las estrategias con los niños, sino que las estrategias con los padres. Siguen siendo un desafío y van a seguir siendo un desafío para mí porque uno está muy acostumbrado a sentar al niño, como todo centrado en el niño, pero es importante poder incorporar, porque el éxito de tu intervención, ya sea audiológica, tiene que ver con el entorno, con la red. Claro, y también tomándonos de las familias, ¿cómo podemos aterrizar sus expectativas a estas familias que tienen expectativas muy, muy altas? Yo creo que la hipoacusia, y que también nos pasa mucho, es un tema que es multifactorial, o sea, están distintos tipos de mediadores y distintos tipos de indicadores, o sea, influye la edad de diagnóstico, influye la red, el tipo de pérdida auditiva, la edad de implementación auditiva, o sea, es todo como un engrama, como un cubo, que se tiene que ir adecuando para que nos dé unas determinadas expectativas terapéuticas. ¿Ya? Y creo que es importante a la hora de regular las expectativas, tratarlas con un equipo multidisciplinario, entendiendo y dándole información al papá sobre lo que esperamos, cuál es el mejor, y también tomando en cuenta las decisiones de los papás, o sea, dándole un rol principal dentro del tratamiento y las decisiones. Creo que es una buena forma de poder enfrentar las expectativas. Aunque como todo en la vida, siempre las expectativas van a ser altas, pero ahí de a poco en el camino vamos a ir evaluando a cada niño. Claro, y ahora ya que hemos conversado un poquito sobre el proceso para recibir esta ayuda auditiva, queríamos saber desde su punto de vista y situándonos en la realidad chilena, ¿usted cree que las políticas públicas actuales entregan una solución eficaz a las problemáticas que usted visualiza en la clínica? Como les decía, estoy como contenta porque ha habido un gran cambio, o sea, en el fondo de nada, antes teníamos 10 implantes cocleares al año, en donde todo el mundo se los tenía que pelear, los de Arica, los de Punta Arena y todo, y ahora tenemos un gran acceso. Yo creo que en cobertura, este paraguas de políticas públicas ha podido dar mayor resultabilidad en temas de acceso y oportunidad. Eso es lo primero, o sea, creo que hemos avanzado considerablemente. Y en segundo lugar, creo que ahora, desde un punto de vista más de salud pública, uno tendría que echar una mirada a la calidad, a la adherencia de los dispositivos, a los protocolos basados en la evidencia que nos recomiendan las instituciones que son
renombrada a nivel internacional. Entonces, creo que hemos avanzado en acceso, pero ahora tenemos que ir avanzando en calidad. ¿Ya? Entendiendo también que también estamos en este cambio de enfoque, porque es un enfoque más, antes era biomédico y ahora estamos como mucho más psicosocial. Entonces tenemos que ir asegurando. Pero sí creo que el fonoaudiólogo es un profesional muy importante en los equipos auditivos, en donde cada vez vamos a tener un rol más decidor para asegurar la adherencia a los tratamientos y asegurar también el éxito, ¿cierto? En la adherencia. Perfecto. Bueno, me presento, yo soy Paulina. Voy a seguir aquí con perdón, con lo que va quedando de esta entrevista. Y ahí me asalta la duda recogiendo lo que menciona sobre la importancia del equipo multidisciplinar, y bueno, que es algo que se nos viene enseñando a nosotros desde pregrado. En ese sentido, ¿quiénes conforman efectivamente este equipo multidisciplinar y cuál es el rol que en el fondo va cumpliendo cada profesional? Si nos pudiese comentar un poquito de eso, sería bastante interesante. Bueno, nosotros, el equipo está conformado por otorrino, que se encarga un poco de liderar desde un punto de vista médico el tema de las decisiones, de decidir si es que se coloca un implante o no, si es que se coloca un audífono o no, de hacer las gestiones a través del GES. Tenemos al fonoaudiólogo, que en este hospital en particular, a mí me gusta promover fonoaudiólogos que se intenten dedicar tanto a la evaluación y a la rehabilitación. Y tenemos asistentes sociales que ellos se encargan casi de todo para que la cosa funcione, ¿cierto? Desde la locomoción, generar informes, hacer seguimientos, velar por la protección de los derechos del niño y de las niñas, la parte psicológica que se encarga de todo el acompañamiento, resolución de dudas, de expectativas, los acompañan a prepabellón por todo este tema que les da susto la cirugía, de la adherencia. Nos pasa mucho, por ejemplo, en niños con diagnóstico tardío de pérdida auditiva que no quieren ocupar el audífono porque les molesta. Tenemos un niño, por ejemplo, hoy día mismo vi un niño que se estaba colocando sus audífonos y que andaba todo el día con el polerón puesto. Entonces, ahí tenemos que hacer una intervención un poco más general. Habitualmente también tenemos una colega que se dedica a la inclusión de la parte como escolar, en donde nos da ciertas recomendaciones y adecuaciones curriculares, está en permanente contacto con los colegios y nos permite también ir ubicando a estos niños con pérdida auditiva. También tenemos el terapeuta ocupacional, sobre todo los niños más pequeños y los que están asociados a otras patologías, entendiendo de que cada 10 niños sordos, 6 van a tener otra patología, que puede ser hipoacusia más trastorno del espectro autista, hipoacusia más parálisis cerebral, que habitualmente esto nos va a generar más retos. ¿Y quién más me falta? La enfermera, quien coordina y que es la policía del equipo, que se encarga de hacer seguimiento y educación a los padres de todo el tema médico, cuidados post cirugía y esas cosas. Ay, el psicólogo ya dije. ¿Qué eso, po? Eso tenemos del equipo multidisciplinario, y además tenemos un equipo interconsultor que en el fondo es genética, neuro, cirugía plástica, o los distintos fonoaudiólogos, por ejemplo, no sé, nos pasa mucho en los adolescentes que quieren trabajar su voz, entonces se los mandamos al fono de voz. Nos pasa también en niños que, por ejemplo, tienen malformaciones craneofaciales, entonces tienen su fono de fisura, más el fono de audición. Entonces, de a poco vamos. La idea es que los fonos nos volvamos más psicólogos, más asistentes sociales, más otorrinos, que a nosotros no nos da susto que el psicólogo dé indicaciones fonoaudiológicas o de desarrollo del lenguaje. La idea es que seamos, y que no, habitualmente siempre van a existir áreas grises, entonces lo importante es tener un discurso que sea conectado y en base a un conocimiento seguro y estable en los equipos. Así que mientras más psicólogos seamos, mientras más afinemos el ojo, mientras más terapeutas seamos, va a ser mejor a favor de este usuario, ¿cierto?
Claro, porque justamente esa es la idea dentro de todas las especialidades y poder integrarse y que en el fondo dar la mejor atención posible frente a la persona con la que nos encontramos. Y en ese sentido, como se ha mencionado bastante durante la entrevista sobre la adherencia y sobre algunas complicaciones que se han podido visualizar en la práctica clínica, nos gustaría también conversar un poco sobre cuáles son estas barreras que uno se pudiese encontrar en la práctica, no solamente en el servicio de salud en el que usted se encuentra, sino que también pensando en otros servicios de salud que quizás no tienen esta disponibilidad o no trabajan de esta forma tan articulada como nos menciona en su caso. Hay muchas barreras. Tenemos primero el diagnóstico tardío. Creo que, por ejemplo, bueno, ahora está el tamizaje, salió hace 2 segundos la orden de, porque había muchos hospitales en pandemia que habían dejado de hacer el screening auditivo, ahora salió una resolución que les pega un palo a la cabeza a los que no siguen esta indicación del MinSal. Tenemos esa barrera, tenemos también toda la parte psicosocial de los usuarios, sobre todo los usuarios que pertenecen a salud pública. Tenemos las barreras de analfabetismo digital, entendiendo también que uno trabaja mucho con tecnología digital y que hay que intentar aterrizar el tema del vocabulario con los usuarios. ¿Qué otras barreras tenemos? La no comunicación de los equipos. Creo que todavía tenemos esta barrera de esta cosa de ser demasiado isla en relación a los colegios, como que estamos acá en la salud terciaria y no bajamos a, no sé, pues a la escuela de lenguaje, no bajamos incluso a los consultorios, no, creo que es importante seguir promoviendo el cuidado del oído y la audición. Y, pucha, se me ocurren muchas barreras. Pero sí también tenemos muchas oportunidades entendiendo que el cerebro de los niños es mágico, que creemos también en la neuroplasticidad auditiva, creemos también en la posibilidad de implementación. Tenemos muchas oportunidades que ahora estamos colocando tecnología de muy buena tecnología, de muy buena tecnología, de alta gama en los niños, que también hay que sacarle provecho porque tenemos mucho equipamiento que podemos ir mejorando. También tenemos la experiencia de todos los otros países, o sea, nosotros no estamos inventando la rueda, ya seguramente existen muchos programas de audiología pediátrica que tenemos que seguir, y lo que sí también es muy bueno como oportunidad que cada vez se están abriendo un poco más de plazas para fonoaudiólogos que se dediquen a esta área. Buenísimo. Muchas de esas oportunidades que menciona no las tenía considerado, las desconocía realmente. Y tomándome justamente de esas oportunidades y hablando en el aspecto más técnico, en el fondo, sobre lo que es el implante o incorporar esta ayuda auditiva, en ese sentido, y considerando también la neuroplasticidad y este cerebro mágico de esta población, ¿cómo podemos potenciar, por ejemplo, la audición vía oral, ya sean pérdidas uni o bilaterales? Eso es muy difícil, ¿por qué me preguntan eso? Ya, habitualmente acá tenemos una brecha, ¿cierto? Tenemos una brecha en salud pública en donde no hay implementación para hipoacusias unilaterales, ¿ya? Entonces tenemos que tener y entender que la evidencia ha sido distante a la práctica clínica actual. En muchos servicios de salud pública las hipoacusias unilaterales no son implementadas, ¿ya? Eso tenemos que ir cambiando este paradigma, entendiendo que por algo tenemos dos oídos. Nadie se pone a pensar qué ojo voy a implementar. Los lentes tienen dos cristales y nadie como que se puso a pensar así como hoy podríamos implementar por plata solo uno. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que si tenemos un oído bien no vamos a necesitar el otro? ¿Ya? Eso es importante, en el fondo poder promocionar el tema de la binauralidad, entendiendo que nos va a ayudar a distintas cosas.
nos va a ayudar, bueno, a localizar los sonidos, tiene un factor de sumación de los dos oídos, tiene la posibilidad de estar mucho más conectado y alerta al mundo de los sonidos, y eso sin querer, chiquillo, te da seguridad, ya te da una seguridad que es bastante emocional a mí, y esto lo he aprendido con el tiempo y solo con mis pacientes, en donde pacientes con hipoacusias unilaterales que hemos implementado tardíamente a los 16 años, me dicen, es que ahora tengo más amigos. Tú decís, chuta, ¿cómo esto de que tienen más amigos? O sea, ¿por qué no lo hice antes? Porque antes pensé que solo con un oído bastaba. Y sin querer, la audición está ligada muy a la parte emocional y a la parte de autoestima y de conexión con el medio. Entonces, uno, tenemos que promover la audición binaural. En segundo lugar, tenemos que evaluar bien. Ya tenemos que evaluar bien, generar un protocolo que tiene que ir, que va a ser desafiante para todos los colegas que nos dedicamos a la audición, porque audiometría a campo libre, por ejemplo, evalúa los dos oídos, entonces si tenemos un oído normal, ¿cómo vamos a evaluar al otro? Las pruebas que son en silencio probablemente van a salir todas bien, necesitamos pruebas que generen, que imiten el mundo real, con pruebas con ruido, pruebas de localización, entonces tenemos que también mejorar nuestros protocolos de evaluación para evaluar el impacto, porque una cosa es decir, pucha, este niño se siente mejor usando un audífono, a pesar de tener un oído con audición normal, y otra cosa es decir, en ruido aumentó el 70% de la discriminación de bisílabos. O sea, cuando uno quiere ir a vender un programa de salud pública, habitualmente son esas las cifras las que soportan o fomentan la práctica basada en la evidencia, ¿cierto? Entonces también tenemos que registrar, divulgar y en relación a la familia, creo que también es importante empoderar, entender también que muchos de nuestros pacientes con hipoacusias unilaterales estuvieron con pediatras o con doctores que le dijeron, ah, si tiene un oído basta y sobra. Yo creo que es importante por lo menos hacer una prueba y darle la posibilidad al usuario de que tenga esa sensación. Ya, súper, muchas gracias. Disculpe, no sé por qué, pero mi cámara no quiere funcionar ahora, pero espero me pueda escuchar. Sí, escucho, perfecto. Ya, súper bien, maravilloso. Y bueno, ahora, pensando en todo lo que hemos podido mencionar, en aspectos ya prácticos nuevamente, ¿cuáles son, o si es que existe, ¿cierto? ¿Cuál ayuda auditiva en particular o hipoacusia en particular puede significar para usted en este caso un mayor desafío? ¿Y de qué forma puede que esto signifique un mayor desafío? Habitualmente las hipoacusias unilaterales son un desafío para mí, sobre todo el uso de cross en población pediátrica, en población pediátrica, también las implementaciones tardías en adolescentes, por ejemplo, en donde tienen un rol súper central a la hora de la toma de decisión. También un tema que también es muy desafiante para nosotros, el tema de la hipersensibilidad auditiva, niños que tienen dificultades o les molesta, por ejemplo, ir al circo, ir al cine, también forma parte de nuestras dificultades. Niños con retos múltiples, por ejemplo, hoy día en la mañana veíamos un niño con parálisis cerebral, epilepsia e implante coclear. Eso es muy difícil, hay que mejorar nuestros protocolos de evaluación para... ¿Por qué? Porque esos niños probablemente no tienen la posibilidad de decir, oye, Sofi, ¿sabes qué? Me está doliendo o me molestan estos sonidos. Habitualmente no tienen esa posibilidad de queja o de reclamar, ¿cierto? Entonces tenemos que mejorar nuestros protocolos porque tenemos muchas cosas por hacer y siempre van a haber nuevos desafíos. Súper. Entonces pareciera que ahí uno de los aspectos clave a considerar es justamente hacer esta revisión hacia cómo vamos evaluando a las distintas poblaciones en el fondo que pueden tener alguna pérdida auditiva. Sí, y la detección precoz, porque en la medida que yo implemento
más bebé a los niños, probablemente este cerebro se va a ir acostumbrando y van a ir conversando estos oídos y van a fomentar la plasticidad neural y auditiva. En cambio, si yo tengo un niño de 15 años que nunca ha sido estimulado auditivamente, aunque yo me ponga de cabeza y le ponga un BMB como audífono, con la mejor tecnología, probablemente no vamos a sacar el máximo provecho. Hay niños que sí, hay adolescentes que sí, que tú como que le cambian la vida, pero hay otro porcentaje que no logra adherencia. Claro. Ahí siempre la atención temprana juega un rol clave cuando nos planteamos el abordaje. Y en ese sentido, ya desde su experiencia, ¿cierto? Y dirigido hacia quienes estamos por ser fonoaudiólogos y fonoaudiólogas y quienes ya lo son, ¿cuáles serían las competencias claves que debemos tener para poder desarrollarnos en esta área y trabajar con esta población en particular? Competencias clave. Yo creo que en el fondo las competencias claves tienen que ver como todos los que son todos aprenden la vida, siempre he creído eso, como que todos, si uno se esfuerza y lo hace de manera responsable, busca ayuda, asume que siempre está en un proceso de aprendizaje, probablemente hacer audiometría, potencial evocado, eso se va a aprender. Yo creo que es muy destacable el tema de las habilidades blandas, la capacidad de trabajar en equipo, la gestión de proyectos, la proactividad, estas habilidades de acoger una familia, la escucha activa, la reflexión continua en este entorno psicosocial, creo que son importantes para poder trabajar como en todos lados. La verdad es que yo pienso que la audiología no es tan difícil. Yo era súper mala para las matemáticas, todo el mundo cree que es como súper matemático, pero se aprende. Pero sí hay cosas que, que cuestan un poquito más desarrollarse, que tiene que ver con todas estas otras áreas y más competencias como desde un punto de vista desde la personalidad y de la posibilidad de ser buena persona y disfrutar el trabajo. Eso, creo que cuando uno disfruta el trabajo, si bien es cierto, siempre uno tiene oportunidades de mejorar, creo que eso se hace un poco más fácil. Porque aparte, pasamos 8 o incluso 9 horas en el trabajo. O sea, hay que disfrutar esta cuestión. Es algo, hay que hacerse amigos, hay que pasarlo bien, porque en la medida que uno lo pasa bien, está contento, probablemente tus pacientes también van a estar y tus familias también. Claro, el estar contento y estar feliz se transmite también. Entonces eso no se puede esconder en el fondo y ahora nos damos cuenta que más allá de estar, por ejemplo, estando en estudiantes de pregrado pegados a los libros, también es importante, sin despreciar eso por supuesto, el desarrollo de las habilidades blandas y también el siempre ir actualizándose los conocimientos. Como ya nos mencionó, todo va cambiando, todo se va actualizando y es importante mantener ojo en eso. Sí, y bueno, la capacitación continua, la búsqueda de la información, porque probablemente todo va a pasar de moda y probablemente quizá alguno de ustedes en 10 años más no está haciendo clases a nosotros, porque se especializaron en algo específico que nosotros no lo estudiamos. Entonces yo creo que hay que poder fortalecer eso. Muy bien, muchas gracias. Todavía no terminamos. Sí nos quedaba una duda ahí en el tintero por el chat, pero es sobre lo primero que estábamos conversando, que era sobre un concepto particular, que ahí nos preguntaban qué eran las desincronías neurales, y nos gustaría ahí si nos puede dar una pequeña explicación. Las desincronías neurales es la posibilidad de... No, a ver, se los voy a explicar al revés. Cuando yo quiero interpretar lenguaje, mi sistema nervioso central logra una tasa que es coordinada de descarga, o sea, nuestras neuronas bailan y generan una tasa de estimulación que mi cerebro es capaz de decodificar como lenguaje, ¿cierto? En cambio, cuando yo tengo una desincronía neural, toda mi vía nerviosa, en el fondo como que es como bailar con un robot.
en el fondo genera una descoordinación, lo que afecta a la discriminación del habla. Entonces podemos tener personas con audición normal que tienen, por ejemplo, dificultades en el procesamiento de la señal a la hora de reconocer. Entonces, bueno, se puede hablar un montón, pero a grandes rasgos, en el fondo tiene que ver con la posibilidad de poder decodificar el lenguaje en ambientes que son más adversos y que no se deben a la labilidad coclear, sino que se deben a esta posibilidad de funcionar en el ritmo pertinente a favor de la comunicación. Súper bien, muchas gracias, Sofía. Aquí acaban de agradecer tu respuesta a través del chat. Pregunta formulada por Priscila Pinares. Muchas gracias, Sofía, por habernos dado tu tiempo valioso, obviamente, haberte visto nuevamente después de tanto tiempo y haberte escuchado tanta sabiduría que transmites y con tantas ganas, ¿cierto? Se nota que tienes el área de audiología, es una parte tremendamente importante en tu vida, así que te agradecemos la participación en esta entrevista. Por acá, a través del chat también, Dafne agradece, nuestra directora, ¿cierto? Agradece tu participación también, Sofi. Así que muchas, muchas, muchas gracias y que te vaya excelente en tus actividades. Muchas gracias a todos ustedes, bueno, cuando quieran, así que muchas felicidades allá en Valparaíso y en San Felipe tienen un excelente equipo, chiquillos, por favor aprovechenlo, de verdad que son profesores de lujo, de lujo, de lujo. Así que la Universidad de Valparaíso tiene una amplia trayectoria de colegas que se dedican a la audiología, así que están en buenas manos. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias, Sofía, que estés muy bien. Chao, chao. Y muchas gracias a los participantes por haber estado en este momento. Así que estén muy bien todos y nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias por la actividad. Chao.